Muy buenos días y bienvenidos nuevamente a Sin Guión. Termina esta semana laboral, porque mañana empieza Semana Santa con los feriados en el Perú, pero termina cargada de noticias. Ollanta Humala en prisión, Nadine Heredia en asilo en Brasil. Vamos a explicar todo lo que ha pasado ayer, los Humala condenados, Nadine Heredia saliendo del Perú, ya salió esta madrugada del Perú hacia el Brasil. Pero antes tenemos que hablar de nuestros auspiciadores. Descubre el poder del factoring en Prestamipe, tu aliado financiero que transforma tus facturas por cobrar en efectivo inmediato. Olvídate de esperar por tus pagos y obtén el capital que necesitas en cuestión de horas. Solicítalo en prestamipe.com y haz crecer tu empresa. Cambia tus dólares y soles de forma rápida y segura en Cambio Seguro. Ingresa desde su web o aplicativo y obtén un súper descuento usando el cupón Ahorra Ya. Yo Cambio Seguro. ¿Y tú? Muy bien, ayer cuando despedíamos el programa anunciábamos que Ollanta Humala estaba presente en la sala donde el colegiado iba a leer un adelanto de la sentencia. Y esto del adelanto de la sentencia es bien importante explicarlo porque si no después ustedes se van a perder. Pero, ¿qué dijo este adelanto de sentencia? Que Ollanta Humala era condenado, así lo informó la República. Está hoy día en todas las primeras planas, por supuesto, condenado a 15 años. Ahí está. Él y Nadine Heredia, a 15 años de prisión por lavado de activos, que es el delito que se les imputa a ambos, lavado de activos. Muy bien, ¿cómo quedaron los demás? Porque la Fiscalía asumía que acá había una organización criminal, una banda dedicada al lavado de activos. Los demás coimputados quedaron de la siguiente manera. Acá tenemos a Ollanta Humala, Nadine Heredia, Ilan Heredia y Julio Torres Aliaga, todos imputados por lavado de activos. Humala y su esposa a 15 años, el hermano de su esposa a 12 años y Julio Torres Aliaga a 8 años. De estos 4 primeros, en este momento están en cárcel Ollanta Humala Tazo y Julio Torres Aliaga. Los Heredia, Ilan Heredia Alarcón, está no habido, no se presentó ayer a la lectura de sentencia, y Nadine Heredia Alarcón, como explicaremos después, ha sido asilada por el Estado de Brasil. ¿Quiénes más estaban imputados? Siguiente cuadro, por favor. Y esto es interesante, porque hay 3 absueltos y 3 con pensión suspendida. Si eran 10, esta banda de 10, la Fiscalía ha logrado que solo a 4 se les dio una prisión efectiva. Antonia Alarcón Cubas, Rocío del Carmen Calderón, la amiga, la madre, la primera, Eladio Mega Guevara, tienen 5 años de prisión suspendida. Absuelto Santiago Gastañudí, Maribel Verarévalo y Carlos Arena Gómez. La Fiscalía iba por 30 años para Ollanta Humala, 30 para Nadine Heredia, 26 para Ollanta Humala. Para todos los demás, penas bastante altas. Lo que ha logrado es que se condene a 4 personas con prisión efectiva. Lo que vino después es lo que es extraño, porque este era un adelanto de sentencia. ¿Qué pasa? A veces los juzgados en el Perú tienen que dar una lectura a una sentencia que demora, no sé, 10 horas la lectura, 20 horas la lectura. Un exceso por donde se le mire una mala práctica del sistema de justicia, porque no es necesario tener una sentencia tan larga para fundamentar un fallo. Y normalmente son reiteraciones de hechos y reiteraciones y reiteraciones y reiteraciones. Para evitar esto, se le permite procesalmente al colegiado a adelantar la parte resolutiva de la sentencia, es decir, los principales fundamentos y la condena o la absolución. En este caso, han habido yo creo que hasta 3 problemas. El primero, y creo que es el más grave, es que los elementos constitutivos del tipo penal, lavado de activos, implican que la persona que recibe un dinero manchado por el delito, que procede de un delito, esa persona que recibe tiene que saber o poder presumir que el dinero es fruto de un delito. Y sobre eso ayer no hemos escuchado una palabra. En ninguno
de los 4 que tienen prisión efectiva, ni en los demás mucho menos. Lo que hemos escuchado es de flujos de dinero, dineros que pasan de mano en mano, por los dichos de algunas personas, pocas en realidad, por los dichos, nada más. Pero no hemos probado el elemento constitutivo del tipo. La persona sabía o podía presumir que provenía de un delito. Para ponerles un ejemplo paralelo para que entiendan, Toledo, lavado de activos. Él sabía que el dinero procedía de una coima y hace que se lo depositen a Maiman y Maiman se lo transfiere a varias empresas que finalmente terminan beneficiando su propio patrimonio. ¿Ok? Probadísimo el lavado. Acá lo que tenía que probar el fiscal es que Nadine Heredia, Ollantumala, el hermano de Nadine Heredia, el contador y todos los demás sabían que estaban recibiendo un dinero que provenía del delito. Lo primero que hay que probar es que recibieron el dinero, cosa que está en discusión en el mismo proceso. Pero suponiendo que la mera existencia de estos flujos o una anotación en una libreta es prueba, suponiendo eso, tienen que probar que estas personas todas recibieron sabiendo que recibían de procedencia ilícita. Y reitero, de lo que hemos escuchado ayer, no hay una palabra. Lo que indica que es probable, y ese es mi pronóstico, es el mismo que les he dicho desde el principio, que sean absueltos en la Corte Suprema. La norma procesal indica que las personas siguen en libertad hasta que no haya una sentencia consentida y ejecutoriada, definitiva, inapelable. ¿Ok? Y acá vienen con los otros problemas. ¿Puede apelar Ollantumala a la sentencia de ayer? Hoy día no puede. Ustedes dirán, ¿pero por qué no puede? Porque no hay sentencia hasta su lectura definitiva. Y eso será el 28 de abril. Como es manifiestamente inconstitucional que una persona vaya a la cárcel sin poder apelar cuando tiene ese derecho, el Tribunal Constitucional ya estableció que no se puede imponer una prisión efectiva en una lectura de sentencia adelantada. Ya lo estableció el Tribunal Constitucional. ¿Por qué ayer los jueces presentes insistieron en ello? Es bastante extraño. ¿Qué más? Por favor, esto crea un precedente para el caso de Keiko Fujimori. Las personas jurídicas, todo graf disolución y al Partido Nacionalista 100 UITs. En el caso del Partido Nacionalista es una reparación civil y todo graf la disolución de la empresa. Pero eso también, por supuesto, está en apelación. No son esas sanciones que se hagan efectivas en esta sentencia. Siguiente, por favor. ¿Por qué su sentencia marcaría un precedente en el caso de Keiko Fujimori? Porque es igualito. Es hasta la misma fuente, Odebrecht. ¿Ok? Y hay, en el caso de Ollantumala y Nadine Heredia, sí algunos matices, porque cada caso es único, ¿no? En el caso de los Humala, se les juzga en primer lugar por donaciones de Venezuela en el año 2006. ¿Cómo estará dividido el criterio de este colegiado? Que uno de los 3 dijo, no, ahí yo no encuentro nada, ahí no hay responsabilidad. Quedaron 2-1. Y en el caso de Odebrecht, sí, los 3 encontraron responsabilidad. Es decir, los jueces señalan han recibido dinero de Odebrecht, por lo tanto es lavado de activos. Yo creo que mal que bien podrías probar la primera parte, aunque discrepo con el abogado de los señores Humala, el señor Pedraza dice que no se aprobó ni siquiera la primera parte. El problema es la segunda parte. Y pasa exactamente en el caso del APRA, del PPC, de Fuerza Popular. Exactamente igual, porque Barata dice yo le di a todos, pero no puede precisar cuándo, dónde, a quién, cuánto. Más o menos están las cifras ahí, más o menos. ¿Ok? En el caso Cocteles es exactamente el mismo colegiado. Pero ¿qué pasa con el caso Cocteles? Como ha retrocedido y tiene que reformularse la acusación completita, para que ese juicio llegue a la etapa de juicio oral,
por lo menos un año. Y como el auto de enjuiciamiento lo puedes apelar también, yo calculo que 2 años para que llegue a juicio oral. ¿Ok? Ya no será el mismo colegiado. Es posible que cambie. Lo siguiente es que para que ello ocurra, es decir, que el caso Cocteles regrese a juicio oral y llegue a una sentencia, en este caso se han demorado 3 años, con 10 personas y 2 empresas. En el caso de Keiko Fujimori son 40 imputados. Entonces, claro, se demorarán 5. En 7 años, el caso de Keiko Fujimori probablemente ha prescrito. En los casos del PPC y del APRA, están en pañales, pero en pañales. No hay acusación hasta ahora. Así que sí es un precedente, pero creo que el precedente que va a marcar es el de la Corte Suprema. ¿Qué más? ¿Cuántos expresidentes tenemos condenados? Dios mío. Toledo, Fujimori, Ollantumala, por lo menos Toledo y Ollantumala en primera instancia. Recuerden ustedes que Toledo también tiene una sentencia apelada. El caso de Toledo es distinto porque Toledo tuvo que ser extraditado para asistir al proceso. Diferente, ¿ok? Tuvo que ser sometido a un proceso judicial en el extranjero para ser traído al proceso porque se negaba a asistir a él. Y por lo tanto está en prisión por esa razón, apelando también a la Suprema. Toledo también está condenado. Y Pedro Castillo está en capilla en este momento en la fase de juicio oral. Por lo tanto, esa cárcel de Barbadillo ya ha alojado a 4 expresidentes. ¿Eso habla bien de la justicia peruana? Sí, porque le dice a la población, nadie goza de impunidad. Aunque no es del todo cierto, hay que decirlo, porque mucha gente todavía sigue gozando de impunidad en el Perú. ¿Qué más? Ollantumala fue trasladado ayer mismo al penal de Barbadillo. Su defensa, Wilfredo Pedraza, con el que he hablado esta mañana, hoy está interponiendo un habeas corpus. Un habeas corpus que es un proceso, un recurso de trámite muy rápido. Y es un recurso de trámite muy rápido porque la privación de la libertad de Ollantumala, como se las expliqué, tiene esta característica que hace bastante claro que no puede estar en prisión hoy, porque no tiene sentencia. Es derecho de todo sentenciado a apelar. Ya, me metes preso y no puedo apelar y no conozco el íntegro de la sentencia. O sea, no puedo apelar porque no sé por qué me has condenado. Yo les reitero, hay sentencia del Tribunal Constitucional expresa que dice que eso no es posible. Por lo tanto, el habeas corpus probablemente salga a su favor y que nadie se sorprenda. ¿Ok? Y que nadie se sorprenda de eso porque tiene que haber sentencia. Y lo otro es que es bien raro que a una persona que se le condena con este código procesal se ordene inmediatamente la prisión efectiva. Y hay casos, montones, que ustedes han podido observar. Por ejemplo, Kenji Fujimori. Se le condenó y no hay prisión efectiva. En este caso sí. Para los 4, nada más de una organización supuestamente de 10. Es bastante extraño el fallo, por decirlo menos. Por lo tanto, va a haber bastante controversia, creo yo, en el camino a la Corte Suprema. Pero todo esto tuvo un giro en la tarde con otra historia, la historia de Nadine Heredia y el asilo político. Vamos a hablar de eso después de la pausa. Reflexionemos sobre los avances y retos del Perú en el marco del Día Mundial de la Ciencia y la Tecnología. Según el Índice Global de Innovación, que evalúa 7 atributos, ocupamos el puesto 75 entre 133 países. En 3 de esos 7 aspectos estamos por debajo de nuestro promedio. Puesto 95, en conocimiento y producción tecnológica. 85, en instituciones. Y 77, en sofisticación de los negocios.
Sin embargo, nuestro desempeño mejora en producción creativa, puesto 74. Infraestructura, 62. Sofisticación de mercado, 51. Y recurso humano e investigación, 49. Los peruanos trabajamos arduamente para superarnos, aprender y emprender. Tenemos todo lo necesario para liderar en innovación. Pero necesitamos más investigadores y científicos, así como un entorno que nos permita pasar de ser consumidores a creadores de tecnología y así aumentar nuestra productividad. Muy bien, y ayer en la mañana, durante la lectura de la sentencia, no estuvo presente Nadine Heredia y terminada la lectura, obviamente la policía la fue a detener. Su madre dijo que estaba en la clínica. ¿Qué estaba pasando en realidad? Nadine Heredia estaba ingresando con su hijo de 15 años a las instalaciones de la avenida Pardo, donde está la Embajada de Brasil. Luego, en la tarde, se conoció, a través de un comunicado que vamos a ver en un instante de la Cancillería peruana, que Nadine Heredia había solicitado asilo a Brasil y Brasil había comunicado este hecho al Estado peruano. Unas horas después, el gobierno de Brasil concede inmediatamente el asilo político a Nadine Heredia. El Estado peruano emite el salvoconducto, ella es trasladada al grupo aéreo número 8 y esta madrugada un avión la extrae del Perú, un avión de la Fuerza Aérea Brasilera, y la lleva en este momento a Brasilia, conjuntamente con su hijo menor de edad. Estos son los hechos, ¿ok? Acá tenemos algunas de las notas publicadas. Solicita asilo tras ser condenada 15 años. ¿Qué más tenemos, por favor? Siguiente nota. Dina Boluarte otorga salvoconducto a Nadine para viajar. Muy bien, vamos a explicar un poquito esto porque anoche, por alguna extrañísima razón, me convertí en tendencia en Twitter, pero en tendencia número 1. La tendencia no era Ollantumala, ni era Rosa María Palacios. Y vamos a explicar esto del asilo con calma, ¿ya? Porque los trolls apristas, pobrecitos, necesitan un poquito de información. Porque comenzaron a comparar el caso de Alan García con Nadine Heredia, ¿ok? Y vamos a explicar qué pasa acá y qué pasó con Alan García para que les quede clarita la información. Tenemos un tratado de asilo, ¿ok? De la década del 50. Solo para América Latina, hay que decirlo. No aplica a Europa, Asia, África, no, es para nosotros, para América Latina. Y el tratado de asilo es en realidad una norma humanitaria que se desarrolla en una época en la que habían dictaduras en América Latina y el dictador que entraba no quería matar a su adversario, pero iba a sacarlo del país. Entonces, estos instrumentos evitaron derramamientos de sangre, para eso servían. Para que una persecución política no acabara en cárcel, no acabara en la muerte del contendor preso, como en el caso de Leguía. El mismo Aya de la Torre es un precursor, él pide asilo a Colombia, Colombia se lo concede, el Perú no le da el salvoconducto y se queda viviendo 5 años en la Embajada de Colombia y finalmente logra su salida luego que se gana el proceso en la Corte Internacional de Justicia de La Haya. Eso los apristas lo deberían saber. Muy bien. Alan García mismo ha sido un beneficiario del asilo en 1992, cuando se lo solicita a Colombia, luego del golpe de Estado de Alberto Fujimori. Y Colombia se lo concede. Sale del Perú y finalmente fija su residencia en Francia. El tratado de asilo que establece que el país asilante, en este caso Brasil, tiene la potestad soberana de calificar la situación y otorgar el asilo si así lo corresponde. Lo que dice el tratado es que las personas que están siendo procesadas o condenadas por delitos comunes no tienen beneficio de asilo. Personalmente yo considero, discrepo con el Estado de Brasil, que Nadine Heredia no tenía por qué temer a la justicia peruana si tiene el derecho de apelación. Las resoluciones judiciales a mí pueden gustarme o no me gustarme, pero yo soy una persona que considera que siempre se tienen que cumplir, ¿ok? Que les quede clarito a todos los apristas
que están con problemas disfuncionales cognitivos. Si yo digo que no corresponde el asilo para nadie, la NO negativa, no, quiere decir que no corresponde. Si vieran la cantidad de mensajes ayer en Twitter diciendo, usted ha dicho que corresponde. Si tienen problemas cognitivos, tienen que ir al médico. Yo no los puedo educar, ni los puedo curar, ¿ok? No corresponde. Pero eso no lo califico yo, lo califica Brasil. El Estado de Brasil examina la situación y dice, a nosotros nos parece que aquí hay una persecución política. ¿Cuál es la diferencia con Alan García? Alan García ingresa a la Embajada de Uruguay, se queda varios días. ¿Por qué se queda varios días? Porque el Estado de Uruguay no tenía ningún compromiso con él para darle el asilo. Él ingresa creyendo que se lo pueden dar después de haber llamado a varias embajadas. Alan García no tenía una sentencia. Alan García lo único que tenía era un impedimento de salida del país. Nada más. Punto. Y él creía que lo iban a detener. Cuando lo detuvieron para una prisión preliminar de 10 días, se suicidó. Él voluntariamente, por sí y ante sí, tomó esa decisión. No la tomó nadie por él. En el espacio en el que él estuvo dentro de la Embajada de Uruguay, el Estado asilante Uruguay revisó su caso y vio claramente que no había ninguna persecución política. Y un grupo de personas hicimos un video explicando que no había ninguna persecución política, que Alan García podía hacer muchas cosas, pero no era un perseguido político, pues. El Estado de Uruguay soberanamente no le dio el asilo, como el Estado de Brasil soberanamente sí le dio el asilo, como el Estado de México soberanamente le ha dado el exilio a la esposa de Pedro Castillo. ¿Se entendió? Eso es lo que dice el tratado. Una vez que te dan el asilo, el Estado territorial, en este caso el Perú, está obligado a entregar el salvoconducto. Obligado. No es que, lo voy a pensar un rato. Últimamente, ¿qué país ha violado el tratado de asilo? Ecuador. No solamente se negó a dar el salvoconducto, con lo cual el vicepresidente Glass quedó recluido dentro de la Embajada de México, sino que luego metió tropa para sacar con nocturnidad de la Embajada al señor Glass. Ya, eso es una violación absoluta del tratado y de los derechos fundamentales del señor Glass, por más corrupto y sinvergüenza que sea. ¿Se entendió? Si las cosas están clarísimas, no hay mucho que explicar. Pero hay que explicarlo porque nunca faltan los apristas que se ponen un poquito necios cuando los sacan a pasear. Hace tiempo que no los sacaban a pasear, pero los han sacado a pasear. Muy bien, ¿qué presidentes recurrieron a esta figura en el pasado? Varios, sobre todo, Alan García. Alan García, sobre todas las cosas. Y lo logró una vez y no lo logró la segunda vez. Ya se ha hecho antes. Ahora, Ollanta no ha pedido ningún asilo político. Él fue a la lectura de la sentencia. Obviamente, presumo, había coordinado todo esto con su esposa porque tenían que llevarse a su hijo. Y decidieron que lo mejor que podían hacer era que su hijo no se quedara sin padre y sin madre. Hay que recordar que en el año 2017 fueron arbitrariamente a prisión preventiva 10 meses. Luego el Tribunal Constitucional determinó que la prisión preventiva era arbitraria y durante 10 meses su hijo se quedó sin padres. Y en este caso estaban tratando de meter presa a la abuela también. Yo creo que Nadine Heredia no debió pedir asilo político y creo también que el Estado de Brasil no debió dárselo. Pero yo no estoy en los zapatos de una madre para determinar si por proteger a su hijo, lo mismo que la señora Castillo, tienes que ir a pedir asilo político para sacar a tus hijos menores de edad del país. Difícil juzgar. Acá los comunicados, por favor. El comunicado oficial de la Cancillería ayer informa en primer lugar
que ingresó y que ha solicitado asilo político. La Convención sobre Asilo Diplomático es de 1954, Perú y Brasil son parte. ¿Ok? Siguiente comunicado oficial. El comunicado señala que la Embajada de la República ha comunicado que en el marco de la aplicación de la Convención de Asilo Diplomático de 1954, de la que las dos partes son parte, se ha otorgado asilo diplomático a Nadine Heredia. Y al menor hijo también, a los dos. Y por lo tanto, a pesar de que se informa al Estado brasileño de la sanción impuesta, ¿ok? El gobierno ha brindado todas las garantías y ha otorgado los salvoconductos correspondientes. Porque está obligado. No le queda otra, no hay más discusión. Por eso es tan efectivo el tratado, porque hay la obligación del tratado territorial a entregar a la persona con las garantías del caso. Espero que se entienda bien y que no estén buscando tweets de hace 11 años para insultarme. Ya, es una cosa de locos. Hay un tweet donde yo repito lo que Heredia dice. Heredia dice tal cosa. Tú has dicho. No, estoy diciendo lo que Heredia dice. Reitero, problemas cognitivos yo no los puedo resolver. Tienen que ir al médico. ¿Ya? La que le dijo a todo el país que Nadine Heredia reconocía que era su letra en las agendas, por si acaso, fui yo. Lo que sí es verdad es que esas agendas fueron robadas. Y una prueba robada tiene sus dificultades. Cualquier procesalista se los puede explicar. Muy bien, han habido otros temas. También ayer Alberto Tarola estuvo en el Congreso de la República, volvió a hablar de la operación de la señora presidenta, recomendó el libro de la encerrona Rolex Gate de Ernesto Cabral, pero dijo con toda claridad que la presidenta jamás informó ni a él ni al gabinete que se estaba operando la cara. También enseñó un manuscrito de un acto extorsivo de la señorita Yaciré Pinedo, que fue su amante, lo que nos lleva a pensar que Alberto Tarola puede estar caminando ya, después de los adjetivos que usó ayer, hacia el camino de la colaboración eficaz, no en este caso. En este caso puede ser citado como testigo, sino en el caso de los muertos. En ese caso sí tiene mucho que contar, y ojalá lo cuente. Pausa y regresamos con la otra noticia de la semana. Se disolvió el sodalicio. Paola Ugaz está con nosotros para hablar en detalle de sus investigaciones y el costo que ha tenido todo este largo proceso también para víctimas y para periodistas. Pausa y volvemos. Estamos con mi colega y amiga Paola Ugaz. Yo le decía que felizmente esta semana solamente tiene 3 días, porque qué bárbaro para ver noticia, ¿no? Desde el fallecimiento de Mario Vargas Llosa hasta la prisión de Ollanta Humala y, por supuesto, la disolución de una institución que, como decíamos ayer, hizo mucho daño a muchas personas concretas que están esperando hasta ahora una reparación integral por todo lo que sufrieron.
Paola, gracias por estar con nosotros. Gracias a ustedes. Una sensación de triunfo, de alivio. Es más que una satisfacción por el trabajo hecho, yo siento que sí. Y el alivio, yo creo porque se acabó el fuego, digamos, el fuego tan graneado que hemos tenido en los últimos 7 años. Y creo que ahora bajará un poco, ¿no? De hecho, siento que la única manera que hemos sobrevivido era una barquita llamada periodismo, Pedro Salinas, Daniel Llovera y yo. Era el periodismo, ese tsunami llamado Sodalicio, fue lo único que nos sostuvo. Y creo que por eso salimos, ¿no? Porque cada cosa, reportaje o libros, era como que la única manera era sostenerlo con los hechos. Con los hechos, por supuesto. Pero también vamos a hablar un poquito de tu historia, porque tu historia es muy importante. Tú no eres miembro del Sodalicio, no eres víctima, a diferencia de Pedro Salinas. A ti Pedro Salinas te invita para participar con él en toda la recolección de testimonios de mitad monjes, mitad soldados, un proceso que demora su tiempo y que finalmente ve la luz el 2015. 2015 al 2018 te dejaron en paz, pero a partir del 2018 comenzó 7 años de procesos judiciales de personas del entorno del Sodalicio. Ha dicho Jaime Bertel que él nunca te ha denunciado, pero claro, todo el entorno del Sodalicio te ha denunciado decenas de veces. Bueno, el primero que nos denunció fue un miembro de la generación fundacional, José Antonio Eguren, arzobispo de Piura y Tumbes, que creo, o sea, él nos obliga a ir a Piura, que yo creo que ese fue el error, el mayor error que cometió el Sodalicio, fue denunciar a los periodistas y obligarnos a ir a Piura. ¿Por qué lo digo? Viendo hacia atrás, nosotros de verdad, yo no sabía nada de lo que pasaba en Piura, pero absolutamente nada. Y nadie sabía. Pero si alguien te demanda y te obliga a ir a Piura, claro, ¿qué haces? Ahora me sé, te juro, me sé hasta la talla de los zapatos no, digamos, me sé todo de ellos, todo lo que hacen los comuneros, cómo vivía, qué hacía, qué secretarios tuvo, porque eso fue mi única defensa, saber quién era el que te denunciaba. Y entonces, claro, al conocerlo de Piura, bueno, llegó Jaime Bertel, digamos, llegué al dinero. Follow the money es una de las máximas del periodismo, pero claro, uno no llega pues, ya voy a seguir el dinero, sino poco a poco, con fuentes, ¿no? Piura fue para mí capital, porque a partir de Piura yo jalé muchas cosas y apareció el sacerdote Jaime Bertel, que más que sacerdote era un empresario que, digamos, su misión era conseguir dinero para su comunidad, pero a su vez construir una suerte de esquema financiero que se valió del concordato firmado con el Vaticano para hacer múltiples negocios, porque no solo es productora de teatro, inmobiliarias, agroexportadoras, sino también 9 cementerios. No hay otra organización católica ni en América Latina que tenga 9 cementerios. Pero los 9 cementerios, además, por acuerdos comerciales con cada obispo de cada localidad donde operaron. Exacto. O sea, se necesitaba del acuerdo con los obispos, porque si no, no podías administrar esto como iglesia católica. Exacto, era una gran connivencia, digamos, porque Juan Di Cipriani era, digamos, los quería y los admitió en el, digamos, era competencia, pero no era competencia a la vez, porque les convenía que haya este tipo de negocios. Y luego los obispos de Ulurín, Caraballo, Arequipa, Callao, y todos los donde funcionaron los cementerios fueron, digamos, y Piura, por supuesto, con José Antonio Eguren, fueron parte, digamos, de la gallina de los huevos de oro del Sodalicio, porque a partir de eso, del 99 para adelante, crece el negocio. Ahora, estos negocios ya no existen, ¿verdad? O sea, ¿siguen teniendo los cementerios o ya no siguen teniendo los cementerios? Siguen teniendo los cementerios. No todos, creo, ¿no? No, siguen, todos los cementerios siguen. Lo que han hecho es meterlos en un fideicomiso de una empresa de Rafael López Aliaga, el alcalde de Lima, a quien yo empiezo a investigar como empresario. No lo empiezo a investigar como alcalde. Lo que pasa es que en el camino él se hace alcalde y claro, me topo con otro, digamos, con otro, así, otro monstruo que te quiere, pues, demandar, insultar periodistas y tiene mucha plata detrás. Pero en el camino no fue que yo empecé investigando tampoco a López Aliaga. Claro, era el empresario que crea esta empresa, que tenía esta empresa, ahora ya la vendió, o dice que la vendió. No, en Contraloría, en los documentos que te los puedo pasar más tarde, él sigue todavía sosteniendo, o sea, digamos, sigue siendo parte de Acres. De Acres. Sí, pero además él era socio del Sodalicio y sigue siendo socio en una empresa de energía hidráulica. Entonces, así es porque yo llevo a López Aliaga, porque es socio de o sea,
sus empresas... O sea, asocian- Sodalicio tenía una empresa de energía hidráulica. Sí, es que no es el sodalicio, pues son Bertel y sus 8 amigos, digamos. No es que sea el sodalicio a nombre del sodalicio. Claro, claro. Entonces, esos 8 que tienen Y propiedades... ese es el problema más grave de la investigación, me imagino, para el Vaticano, porque no es, y Bertel dice en unas largas cartas que manda a la República, yo no tengo nada, yo no soy dueño de nada, el sodalicio no es dueño de nada, pero hay unas asociaciones civiles sin fines de lucro que han sido creadas sucesivamente, algunas en paraísos fiscales ya como empresas, otras en el Perú, que esas son las que sí son. Pero en esas asociaciones civiles sin fines de lucro, lo que tú tienes son miembros del sodalicio. Exacto. Son privados, pero al Son final... privadas, pero todos son miembros del Y sodalicio. al final, cuando ha estado pasando todas estas investigaciones, las pasan a privados para decir, no tenemos nada que ver. Ahora, el tema es que perseguir el dinero va a ser un poco difícil para la Iglesia Católica porque efectivamente está en manos de privados. Ese es ya problema de la Iglesia Católica, pero Claro. lo que yo quisiera resaltar es que qué orden, digamos, católica tiene 4 offshores, digamos, Bertel tenía, bueno, muchas, pero una de ellas, él dice que se la regala a su primo hermano. Su primo hermano se levanta y dice, abro una offshore, Alma Minerals, en las Islas Vírgenes Británicas, y se la regalo a mi primo hermano, y me dijo, él dice, ¿no? Me la regalaron y yo no tenía nada que hacer, me la regaló mi primo. No es que te la regaló tu primo. O sea, estamos hablando de un esquema en el cual las offshores eran importantes y luego, con todas las investigaciones que hemos publicado acá en la República desde el 2016, ellos mueven las offshores a Denver, domiciliadas en Denver, donde está su única iglesia, que es Holy Name. Entonces, todo estaba hecho para mover la plata por si acaso venía o la Fiscalía, que nunca vino, o el Vaticano. Simultáneamente, tú ibas publicando en la República y te iban saliendo más juicios, ¿no? Cada vez que hacías un reportaje, había más juicios, más juicios, más juicios. Al final, ¿cuántos juicios abiertos has tenido? Muchos se han archivado, gracias a Dios, pero ¿cuántos llegaron a abrir De difamación, de difamación? 4. Cuatro. De difamación 4 y de investigaciones en la Fiscalía yo ya he perdido la cuenta. ¿Por qué? Porque hay muchísimos, o sea, han enviado más de 50 más. ¿50? Más de 50, claro, enviaban... Claro, de sistema- esas frívolas que no dicen nada. esas frívolas, pero las mandaban y hasta que, bueno, llegó el Como caso un Lava- bibliógrafo, como Sí. repetidas una tras otra, Sí. por lavado de activos, cohecho, colusión, tráfico de plutonio. Uranio, plutonio, o sí. sea, y cualquier cosa. Yo pasaba caminando y te ponen la denuncia. Entonces, esas deben ser muchísimas. Yo me entero que tengo muchas más, porque la Fiscalía no tiene un canal para decirte, hemos archivado esta denuncia contra ti. No hay. Ah. Cuando me cierran la denuncia de lavado de activos, en el año 2023, en octubre, me entero que tenía 8 denuncias más en la Fiscalía, hechas por Luciano Reboredo, del partido de López Aliaga, con el mismo caso falso de Expreso, que utilizan pruebas falsas. Lo había presentado con diversos gorritos en otros lados, pero lo mismo. El mismo. Era lo mismo. Y entonces, claro, tú dices, bueno, pero esta Fiscalía no tiene idea de cómo funcionar. No, no tiene idea. Y luego ya, digamos, el clímax de la locura fue cuando él le deja esta denuncia a Patricia Benavides, que era cuando era fiscal general, digamos, la jefa de todo, y ella lo tramita y en 4 días lo abren. O sea, lo abren de enriquecimiento ilícito, porque cuando yo voy a la Fiscalía a preguntar, porque había salido primero en PBO Digital, en Willax, en todo ese ecosistema de la difamación, cuando voy me dicen, no, pero señorita, si llega de la Fiscal de la Nación, mi jefa tiene Ahora, se que han metido abrirlo. hasta con el colegio de tus hijos. El colegio de tus hijos, el departamento en el que vives, Sí. la casa que tienes en Mala, Mi inteligencia. que no eres muy inteligente, que eres la Sí. muchacha de, Sí, de los Vargas Llosa, de o sea, todo, pero de no, todo. pero de los Vargas Llosa, de Gorriti, o sea, digamos, yo soy Empleada digamos, pública. todo servicio. Todo servicio cama adentro. Todo servicio. Es parte, digamos, también de cómo... Ahora, es evidente que tocaste carne, porque si no hubieras tocado carne no se hubieran dado este trabajo. Sí. O sea, ese, como tú dices, el peor error es hacerte sentir que efectivamente estabas yendo por el camino correcto. Todo esto tiene que convertirse en un libro algún día. Sí. Sí, ahora sí. Ahora sí, claro. Sí. Ahora sí. Sí. Estamos prometiendo el libro hace años y todavía no. Ahora, has publicado tanto ya que si haces la recopilación ya sale, ya. Sí, sí, pero además date cuenta que las presiones no solo son a los periodistas, sino también a las empresas editoriales, o sea, al mismo diario La República. O sea, el sodalicio viene en pack. No es que venga, no solo vienen contra mí solita, ¿no? Está Pedro, está Daniel Llovera, pero a su vez las editoriales. El caso de Christopher Acosta y Penguin Random
es un antecedente nefasto igual, por más que ella, César Acuña, sacado la denuncia, Claro. las Hay editoriales... que entender que Sin Noticias de Dios, el libro de 900 páginas que tuve que leer para presentarlo, no se lo quiso publicar Pedro Salinas nadie. Y lo publicó él con su plata y se arruinó, pero como siempre. Pero hay efectivamente un temor. ¿Tú crees que con esta resolución del Papa ese temor ha terminado? Espero que sí, pero la inercia de la Fiscalía hace que, y el Poder Judicial hace que esos van a seguir moviéndose como maquinita. El próximo 30 de abril se da el control de acusación de Pedro Salinas basado en mentiras. En este tema, el que le trajo el allanamiento, el 30 de abril, a pesar de lo del Papa, a pesar de todo lo que hemos visto, a pesar de todos los libros que ha publicado Pedro, va a haber un juez que va a valorar todas las mentiras contra él. Entonces, ya no sabemos qué hacer. O sea, digo la foto del Papa, que no sé qué. Claro, a ver, para que se entienda, a Pedro Salinas lo persiguen por dar una consultoría a la Fiscalía. Esa es la acusación. Exacto. Por dar una consultoría de comunicaciones al fiscal Pablo Sánchez. Nada más. Nada más. Y estar en un desayuno y un almuerzo con un grupo de periodistas, donde supuestamente yo estuve ahí, ¿ah? Y yo también. Y ninguna de las dos estuvo. Es increíble. Yo también. Todo es mentira. Sí. Pero sí, o sea, hay una persecución que tú crees que no ha cesado contra ustedes. Que no ha cesado porque lo ves allí. O sea, si te das cuenta, están pidiendo 7 años de cárcel, impedimento de salir del país. ¿7 años de cárcel contra Pedro? Contra Pedro, esa es la resolución. Y lo van a hacer control de acusación. O sea, eso ya, digamos, Claro. los fiscales en mi caso se han quedado en este nivel. Ya. Pero en el caso de Pedro, hay este fiscal Caballero que lo ha entregado a un juez. Claro, Entonces, y hay que entender que cuando allanaron la casa de Pedro Salinas en enero, hace 3 años ya, de madrugada, lo único que se llevaron fue el disco duro donde estaba el borrador del libro que estaba escribiendo sobre Sodalicio. No se llevaron nada más. exacto. Nada más, ¿ah? Bueno, y asustaron a su Y le hija dijeron, y- este caso no tiene nada que ver con el sodalicio. Era un poco extraño que no tuviera nada que ver con el sodalicio. El sodalicio dice que ellos no tienen ninguna influencia en el sistema de justicia peruano. Bueno, recordemos el 2007. En el año 2007 capturan a en delito infragante a Daniel Murguía en la Plaza San Martín, en un hotelucho, con un niño de 11 años buscando intercambiar sexo a cambio de figuritas Pokémon. De inmediato se activó la máquina para curar, o sea, salvar este caso de crisis, digamos. Lo expulsan, pero le piden a la familia que ellos iban a contratar al abogado para manejar el guión. Luego dentro, toda la semana lo visitaba un sacerdote del sodalicio y a su vez le piden a un funcionario del gobierno que había sido exsodalite para que por favor le dé buenas condiciones dentro del penal del Lurigancho. Meses después, Javier Villestein es magistrado supremo y tío carnal de Eduardo Villarreal, superior general de sodalicio, lo exculpa y es liberado. Un delito tan grave, con 35 años de cárcel, etcétera, está libre. Ese caso del 2007 demuestra todos los amigos que tiene el sodalicio cuando quiere usarlos. Las víctimas, que sé que están muy agradecidos contigo, todos me lo dicen, porque claro, tú no eras parte, No. tú te comiste el pleito sin ser parte de esta historia. Las víctimas, ¿qué esperan hoy? Porque hay las que mantuvieron la fe y las que no la mantuvieron. ¿Qué esperan hoy, después de esta resolución? Yo creo que se sienten bastante reconfortados porque todas las denuncias que ellos hacían, las hacían a la iglesia, las hacían al tribunal que dependía de Cipriani. O sea, todos buscaron de nuevo a Dios. O sea, no es que habían roto ni buscaron a la fiscalía. Entonces siento que muchísimos de ellos están muy reconfortados con eso. Creo que esta historia también tiene ese lado súper bonito de nosotros, yendo yo el noviembre del 2022 abrumada a ver al Papa y conocer un personaje, bueno, increíble, una persona empática, aterrizada y que escuchó lo que yo estaba diciendo. Porque claro, ¿con qué cara me habrá visto el Papa Francisco ese noviembre del 2022? Que 8 meses después manda una misión especial a investigar al Perú. Entonces creo que eso también muestra que hay un lado de la iglesia que es increíble, porque de verdad que es muy cercano, nos escribía. El Papa mostró su particular indignación por el caso de los comuneros. Sí. Eso es lo que realmente creo que le movió la aguja, porque le explicaron que eran personas que habían perdido su tierra a manos de una organización que la iglesia respaldaba, Exacto. de una sociedad de vida apostólica, aunque tuviese otro nombre y se manejara con el nombre de otra empresa y tuviera otra asociación detrás. En Piura todos sabían que esos terrenos eran del sodalicio.
300 hectáreas para hacer una superurbanización. ¿Ahí tú crees que fue, ver esa situación de los comuneros fue algo que realmente lo conmovió y lo llevó a hacer esta misión? Sí, porque ¿sabes qué? De inmediato hicieron... El periodista, como ya los fake news en el Vaticano no funcionaron, pues, ¿no? El periodista Daniel Llovera, acá tenemos el documento, un documento del señor, de un ex periodista que se llama Miguel Ramírez, con eso demostramos que todo era falso. Sí, mandaron a hacer libros a periodistas, entre comillas, para sustentar su caso, sí. Pero fueron a Dubái, donde estaba Al Jazeera, fueron donde el Papa, y se rieron, porque dijeron, oye, o sea, creen que somos idiotas, que no nos llevan de las orejas. Imposible, pues, pero las fake news de Willax no funcionan en el Vaticano, y no funcionaron. O sea, se dieron cuenta que estaban mintiendo, y eso fue muy bueno porque, claro, ahí tú explicas y ya saben, ellos saben cuando tú estás mintiendo, son los reyes de la política. Y los comuneros fueron recibidos por la misión Chicluna de Bartomeu, sí. que fueron a hablar con ellos y estaban realmente impactados, entiendo, porque, claro, imagínate un montón de campesinos pobres. Y lloraron, ¿no? Estaba Chicluna llorando, Bartomeu llorando, o sea, llorando de la indignación de todo lo que veían, ¿no? Entonces creo que también es importante que si ellos no hubieran venido acá, tampoco se hubiera conocido esta historia. Y lo que creo que al Papa lo terminó de indignar, porque claro, yo los había escuchado mucho a los sodalites, fue que ver que estaban haciendo una campaña de enlodamiento contra Robert Prevost, que es el prefecto del dicasterio de obispos, una campaña contra Chicluna, que es una persona súper austera, y una campaña que ahorita pues con Bartomeu es la bestia negra, ¿no es cierto? Entonces él dice, a mi gente, si a mi gente los están denunciando, ¿qué más sigue? O sea, primero los periodistas, luego mi gente, bueno, sigo yo. Exactamente. Los legionarios de Cristo no hicieron eso y siguen vivos. O sea que creo que por allí va la respuesta de por qué los cerraron. Se equivocaron completamente, pero en realidad el tema central es que el Papa llega a la conclusión de que no tienen carisma fundacional. Y yo ayer explicaba al público lo que era carisma fundacional. Paola está un poco alejada de la Iglesia, pero ese es un tema central. Sí, no, claro. Doctrinariamente, si fueron fundados para un objetivo perverso, donde no estuvo presente el Espíritu Santo, no importa que hayan pasado 50 años, no tienen carisma, punto. No se puede. Ahora, hay que decirles algo a ti, a Pedro y a todos los que han estado en esto, a Daniel. No recuerdo un caso igual en toda la historia de la Iglesia Católica. Sí. No hay otro caso igual. O sea, desde que expulsaron a los jesuitas de América, pero no los disolvieron, los expulsaron, o disolvieron a los templarios, yo no recuerdo otro caso igual. O sea, de esta magnitud. Y ahora lo que sí espero es que, por lo menos, yo decía ayer, los flujos económicos de los cementerios, si siguen bajo administración de estas asociaciones, bueno, regresen a los obispos y que de ahí se pague a las víctimas, que son muchas, y que tienen necesidades muy particulares y que no han sido atendidas. Y que tienen daños que no van a acabar con su vida. Porque son secuelas. Son secuelas, o sea, y lo vemos, o sea, son 20, 30, 40 años que han estado dentro de esta organización, los han maltratado, los abusos son realmente innumerables, y además hay abusos a laicos, a parejas de casados, que a ellos los obligaban a hacer muchísimas cosas realmente inhumanas, pero ellos, como estaban siguiendo lo que les decían, entonces lo hicieron pensando que así se acercaban a Dios. Ayer leí un testimonio de una pareja del Movimiento de Vida Cristiana. Sí. Sí, saludos, Carlos Díaz y Sandra Álvarez. Muchos saludos porque esa valentía que han tenido es increíble, y además Carlos ha sido secretario de Figari. Entonces ha sido víctima, triplemente víctima. Entonces no sé si triplemente, pero ha sido víctima por muchos lados. Y es muy duro saber lo que ha pasado, y siento que algo de justicia simbólica se está haciendo, algo. No sé si más que eso, pero es bastante. Yo creo que bastante más que eso. Sí. Como te digo, esto no tiene precedentes en la historia de la Iglesia. Y eso es un cambio grande. Pero gracias a ti también, porque Bueno, nos has ayudado muchísimo a yo traducir cosas que... Yo solo traduzco algunas cosas porque tengo un poquito más de conocimiento, nada más. Muchas gracias, de verdad, Rosa María, porque tú has acompañado. Si no fuera eso, también Daniel, Pedro y yo estaríamos, ¿no? Si entonces estaba ahí muy cerca nuestro. Muy cerca, sí, sí. Ahí de metete, pero sí, No, cerca. sí, muchas gracias. Gracias a Paola, gracias al Papa, Sí, no, en que es la serio. verdad, gracias Sí. al Papa. Sí. Y gracias a todas las víctimas por su aguante, por su entereza para aguantar todo esto, porque ha sido un camino largo, duro, de mucha negación al principio, pero al final, creo yo, de apertura
y que esto lleve a una verdadera sanación, porque yo espero que todos puedan tarde o temprano sanar todas estas heridas. Nos tenemos que ir, Paola, muchas gracias. Gracias. Nos vamos despidiéndonos, no te muevas todavía, nos vamos despidiéndonos de nuestros auspiciadores. Descubre el poder del Factoring en Préstamo MIPE, tu aliado financiero para transformar tus facturas por cobrar en efectivo inmediato. Olvídate de esperar por tus pagos y obtén el capital que necesitas en cuestión de horas. Solicítalo en prestamipe.com y haz crecer tu empresa. Cambia tus dólares y soles de forma segura y rápida con Cambio Seguro. Ingresa desde su web o aplicativo y obtén un súper descuento usando el cupón Ahorra Ya. Yo Cambio Seguro. ¿Y tú? Nos vamos. Tengan una gran Semana Santa, calmada, pacífica, agradecida. Jesús resucita el domingo, pero está siempre vivo y nunca nos abandona. A veces aprieta un poco, pero nunca nos abandona. Y recordarles que pueden compartir este programa, denle un like, un me gusta y, por supuesto, suscríbanse a todas las redes de la República para que les llegue primero apretando la campanita. Nos vemos nuevamente el lunes.